Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús que ella, tu palabra, nos ilustre. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de las Escrituras. Que podamos comprender lo que tú quieres que nosotros pensemos, cómo tú quieres que nosotros vivamos, cómo tú quieres que nosotros hagamos y seamos. Ayúdanos, Señor, porque separado de ti no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Eventos que transformaron la historia. En primer lugar, hace años atrás, estaba Jesús, el Hijo de Dios, aún no lo llamaban así. Había habido algunas cristofanías, algunas apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo llamaban el ángel de Jehová. Pero estaba él allí, en el cielo. Y el Padre dijo, es tu hora. Jesús se levantó y los ángeles con él en el cielo. Toda la hueste de ángeles y de seres celestiales estuvieron atentos, porque el Hijo de Dios descendía a la tierra para nacer como un bebé. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se posó sobre María y en ese momento el Hijo de Dios se humanó, bajó del cielo, descendió. El día de su nacimiento, ángeles abrieron los cielos, cantaron gloria a Dios en las alturas, porque el nacimiento del Hijo de Dios fue un evento sobrenatural. Dios mismo había nacido como un niño. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ausencia de guerra contra Dios. Paz. Es algo que he dicho varias veces, y lo digo con cariño, ¿verdad? Nosotros los mexicanos nos ponemos contentos porque decimos que el día en que nosotros nacimos, nacieron todas las flores. Entonces está la imagen, ¿verdad? Antes de yo nacer, el campo así. Cuando yo nací, todas las flores. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, que había descendido del cielo, nació, ángeles cantaron, estrellas guiaron a reyes. Llegaron a él algún tiempo después con oro, incienso y mirra. Cuando usted nació, de perdido le llevaron un paquetito de pañales a su mamá. Pero a Jesús le llevaron oro, incienso y mirra. Jesús vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Llegado su hora, fue bautizado. A la hora de bautizarse, el cielo se abrió nuevamente y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. En algún momento de su ministerio, Jesús se transfiguró y en la voz del Padre volvió a escucharse, este es mi Hijo amado, a él oíd. A la hora de su muerte, fue lacerada su espalda, su sangre vertía, dijo 7 palabras. La gente alrededor expectante. En el momento de mayor debilidad humana de nuestro Señor Jesús, otorgó salvación para toda la humanidad, una vez y para siempre. El justo muriendo por el injusto. El inocente muriendo por el culpable. Hubo un terremoto. El velo de 10 centímetros de grosor fue roto a la mitad. Muertos salieron de sus tumbas. Y un centurión romano, viendo todo ese obrar de Dios, dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Un sábado silencioso. Los discípulos, junto con las mujeres, estaban allí. Poca información tenemos. Probablemente tristes, confundidos. Aunque Jesús les había advertido que debía morir para resucitar al tercer día, ellos no lograron comprender. Pero el primer día de la mañana, del primer día de la semana, en la mañana,
cambió la historia. No fue un simple mártir. No fue un simple humano que estaba allí dando su vida en rescate por algunos. Fue el Hijo de Dios, que habiendo nacido, descendido del cielo, habiendo nacido, cumpliendo su ministerio, muriendo en la cruz, fue resucitado con poder para dar testimonio de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y por el poder de su resurrección hacernos a nosotros también resucitados en Él. A través de su salvación, siendo recibida en nosotros por el arrepentimiento y la fe. Eventos de la historia que lo cambiaron todo. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Que habiendo resucitado, habiéndose presentado primero a las mujeres, alguna razón tendría Jesús para presentarse primero a las mujeres y enviarlas a hablar. ¡Qué gracia de Dios hacia la mujer! Y luego habiéndose aparecido a sus discípulos y a 500 de sus seguidores y de sus ya discípulos, fue ascendido. Y ahora mismo nos está mirando desde el trono, porque Él está vivo. Él resucitó. La tumba quedó vacía. Y Él está allí expectante de todo lo que nosotros hacemos. En su omnipresencia está allá en el trono, está aquí con nosotros. Y en todas las iglesias donde en este momento se predica la palabra de Dios, allí está Jesús. Envió las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, para que habitara en ti y en mí con su omnipresencia y pudiera darnos a nosotros la capacidad de ser creyentes, de entender las Escrituras. Todo eso por la obra maravillosa que Dios hizo al descender, nacer, cumplir su ministerio, morir, resucitar y ascender. Eso celebramos hoy. Eso celebramos hoy. No es un evento cualquiera. Es el evento que cambió la historia para siempre. Jesús en la tierra. Dios mismo. Él descendió. Ahora bien, muchas personas tienen cierta admiración por líderes religiosos. Pero sus tumbas están llenas de flores. Nosotros no venimos cada domingo como si fuese, perdón por la expresión incluso, como si fuese Día de Muertos. No traemos flores los domingos y tenemos aquí una tumba con la piedra puesta y traemos flores a Jesús, recordándolo con mucho cariño, ¿no? Venimos a celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado, domingo tras domingo, no solamente hoy. Domingo tras domingo, venimos no a una tumba vacía como a recordar un gran personaje, venimos a celebrar cada domingo del año que Jesús resucitó. Ahora bien, en las Escrituras encontramos alguna resurrección. No sé si usted recordará alguna. Lázaro, por ejemplo, resucitó, estaba muerto, llegó Jesús y lo sacó de la tumba. Encontramos también, por ejemplo, permítame conseguirlo aquí en mi bosquejo, porque usted me pone nervioso, al hijo de la viuda, fue resucitado. Pero ¿por qué la resurrección de Jesús es única? ¿Por qué es diferente? Vamos a descubrirlo a través de las Escrituras. Quiero invitarle allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Sí.
Dice así la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En primer lugar, vamos a ver que la resurrección de Jesús es única porque todas las demás resurrecciones fueron temporales. Lázaro volvió a vivir, pero en su momento volvió a morir. Qué aparente contradicción, porque la Escritura dice, está estipulado para todos los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Sería una aparente contradicción, pero no lo es. Cristo, estando allí, resucitó a Lázaro para dar testimonio de que el Padre lo oía. Y entonces Lázaro, habiendo resucitado con un cuerpo humano, natural, volvió a haber muerto. Pero no solamente que las otras resurrecciones fueron temporales, como el caso de Lázaro y la viuda, sino que Cristo resucitó no con un cuerpo natural. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Romanos 6:9, te invito por favor que vayas conmigo allá. Dice este versículo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por eso hoy podemos tener la seguridad de que nuestro Dios, desde el cielo, con vida, Él nos mira. La resurrección de Cristo es única porque las otras resurrecciones fueron temporales y fueron con un cuerpo natural. Pero en el caso de Jesús es primicia de los que durmieron porque Él resucitó con un cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15, del 42 al 44, habla de que resucitó con un cuerpo incorruptible, siendo Él la semejanza de lo que nosotros seremos. En algún momento, queridos hermanos, este cuerpo humano perderá su función. Este cuerpo humano fallecerá. Pero nuestro Dios, Jesús, al resucitar con un cuerpo glorificado, nos ha dado esa promesa, que un día nosotros resucitaremos con Él, con un cuerpo glorificado, y podemos estar con Él para la eternidad. Pero no solamente esto, las otras resurrecciones fueron temporales. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y Cristo resucitó por su propio poder. En Juan capítulo 10, te invito a ir conmigo para allá, Juan capítulo 10. Dice desde el versículo 27. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue un cordero accidental. La Pascua, veíamos el jueves, fue la preparación que Jesús mismo ejecutó, hizo con sus discípulos como una preparación para lo que venía, la muerte del primogénito Hijo de Dios. Este Hijo de Dios, que fue muerto y resucitado el tercer día, dicen otros versículos de la Biblia, que el poder de Dios lo resucitó. ¿Sí? Algunos pudieran pensar que Cristo no resucitó con propio mérito, que fue resucitado. En algunos aspectos o en algunos versículos de la Escritura así lo dice. Pero estas palabras del mismo Jesús, nadie me quita mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. No encontramos allí entonces una paradoja o una contradicción. Encontramos a Jesús afirmando que Él es Dios, y porque Él es Dios, Él puede dar su vida y puede volverla a tomar. Las resurrecciones, otras fueron temporales. Cristo resucitó con cuerpo glorificado, resucitó con su propio poder, y Él es el primogénito de una nueva humanidad.
es la promesa que Él nos ha dejado. Algún día en el futuro, cuando Dios, que solamente el Padre sabe el día y la hora, Cristo vendrá, con Él el juicio de Dios. Seremos apartados los unos de los otros. Aquí algunos entrarán en algún conflicto si son milenialistas o amilenialistas o no milenialistas, como lo prefieran ver, pero dice la palabra de Dios que reinaremos con Él. Ahí estaremos. La resurrección de Jesús es el modelo y la garantía de nuestra resurrección. En segundo lugar, ya vimos hoy por qué la resurrección de Jesús fue única. En segundo lugar, esta resurrección es una garantía de nuestra herencia en el nuevo pacto. La cruz activó el testamento. Quiero invitarles a Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Desde el 15, vamos a leerlo. Dice la Escritura: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que, interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La cruz es emblema de aquel primer pacto. Con la sangre de Jesús, la cual ya no necesita ser rociada en el tindel de la puerta de nuestras casas. Si mi mamá un día ve esta predicación en YouTube, te quiero mucho, mamá, pero mi mamá tiene la idea, que no es necesariamente mala, de que cuando uno se muda a una casa nueva hay que tomar aceite de oliva y ungir la casa. Mi mamá lo hacía, tenía esa práctica. Queridos hermanos, al arrepentirnos con fe, toda la bendición espiritual, dice Efesios capítulo 1, ha sido puesta en nosotros. Amén. Salvación por su sangre, redención, vida eterna, protección. Dice la palabra en Pedro que Satanás no puede tocar a los que han sido escogidos por Dios y llamados. Queridos hermanos, la sangre rociada en la cruz, que hoy festejamos una cruz vacía, esa sangre que fue derramada una sola vez para remisión de los pecados para siempre, se ha hecho efectiva en nosotros por el obrar del Espíritu Santo en arrepentimiento y fe. Esa es la sangre del nuevo pacto. No necesitamos más rituales, no necesitamos más revelación. Jesús lo hizo por nosotros. Cualquier cosa, queridos hermanos, cualquier práctica que lo tengamos como amuleto, hace menos, es una frase que aprendí aquí en México, hace menos el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay nada mayor que tú puedas hacer para proteger tu casa, tu familia, tu propia vida. Nadie me ha dicho eso, ¿eh? Nadie aquí me ha dicho eso, ni en Zacatecas tampoco. Pero imagínate, oiga, pastor, ¿qué oración puedo hacer yo para proteger mi casa? Sí puedes hacer una. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame y sálvame. Pero no hay oraciones especiales. ¿Qué ritual de purificación puedo hacer, hermano, para que mis hijos crean en el Señor? Bueno, muéstrales a Cristo.
todo ha sido hecho, tetelestai, consumado es. Todo está hecho. Esa, la cruz, la sangre en la cruz, es la activación del nuevo pacto en la muerte del testador, que es el mismo Jesús. Ahora bien, algunos de nosotros hemos tenido algún familiar que es de eso, en Venezuela dicen terco o testarudo. Aquí yo sé que tienen otras palabras, pero no las recuerdo ahora mismo. Pero usted conoce a alguien así, intenso, así, fuerte y complicado. Muchas veces ya cuando están mayorcitos, necio, dice mi hijo, cuando están ya mayorcitos, avanzado en edad. A ver, mi esposa me dice que ayer voy llegando. Porque ¿cómo sabe los hombres que hemos llegado a cierta edad muy adulta? Porque empezamos a apagar las luces de la casa. Y yo vivo en la casa apagando luces. Y dijo un pastor colombiano que cómo saben que las hermanas o las mujeres están llegando a cierta edad adulta, porque empiezan a comprar matitas. Ay, mira este cactus, lo voy a llevar a la casa. Y ay, mira y empieza a llenar la casa de matitas. Imagínese usted ese abuelito suyo que era intenso, que era fuerte, ¿verdad? Era terco, insistente. Y de repente el abuelito fallece y todos están en el velorio y de repente se escucha una voz: acuérdense de alimentar a las vacas. Abuelito, eres tú, resucitaste. No, es que el abuelito dejó un cassette grabado que en el momento del velorio dijo: prestan ese cassette para que se acuerden de alimentar a las vacas. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco algunos cuantos. Nomás que no quiero decir quién para no herir susceptibilidades. Imagínese usted aquella persona que es tan terco que dejó una herencia y después de morir resucitó para poder repartir la herencia bien, porque él piensa que la gente no lo va a hacer. Aunque no estoy queriendo llamar a Jesús ni terco ni necio, pero nuestro Señor hizo lo mismo. Jesús murió para darnos una herencia, pero no solamente eso, el testador vive. Y habiendo muerto primero para que la herencia pueda ser efectiva, Él vive ahora para poder repartir la herencia a todos nosotros y asegurarse de que la herencia sea bien repartida. Por eso, queridos hermanos, nosotros, algunos de nosotros, no de los que estamos aquí, y a ver si no digo algo indebido, pero muchas veces nosotros los pastores queremos tener control de todas las cosas. ¿Y qué más es esto? Yo lo hago. ¿Y qué más es esto? Lo hago. Como si la iglesia nos perteneciera a nosotros. O algún hermano con cierta estima dentro de la congregación está atento a todo. No, hermano, yo necesito llegar temprano al culto porque hay que prender los aires, que no los hemos prendido, pero me parece que hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Hay que prender los aires, hay que enchufar aquí, hay que poner allá. Y hay gente que es así como si fuese el dueño de la iglesia. Pero el testador, el que da la herencia, murió para que la herencia fuese efectiva. Pero también vive hoy para repartirla. Él es el dueño de la iglesia. Fuente de vida va a llegar hasta donde Jesús desea que fuente de vida llegue. No tenemos potestad para poder avivar la iglesia. No tenemos potestad para llenar la iglesia. Tenemos responsabilidades que cumplir. Debemos orar, estudiar las escrituras, evangelizar. Forma parte de lo que debemos hacer. Pero el testador, que es el mismo Jesús, Él está aquí entre nosotros para poder dar la herencia conforme a su voluntad. La resurrección del testador confirma si Jesús no viviese, nadie pudiera garantizar nuestra herencia. Él es el fiador, Él intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es el adelanto de esa herencia. Tenemos una herencia incorruptible e inaccesible en los cielos, pero acá en la tierra las arras, la promesa es el Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado para que podamos nosotros tener ese acercamiento a nuestro Dios. Y por último, en el último de los puntos de hoy, la resurrección marca un cambio en la forma en que Dios se revela al mundo. En la resurrección ya no hay voz del cielo. Ángeles no vinieron a proclamar con grandes voces estruendosas.
El Padre no expresó con su voz audible que su Hijo había resucitado. Ya el Padre no lo hace. Ahora la encomienda nos toca a nosotros. La iglesia es el nuevo testigo de las obras de Cristo. Y en su resurrección no fue el Padre quien lo notificó, fue un ángel que lo dijo. A sus discípulos le dijo: ahora deben ustedes ir y proclamar el mensaje. Lo leía Miguel hace un rato. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Y el Hijo habla a través de nosotros por su palabra. Las cosas cambiaron, hermanos. Señor, háblame con tu voz audible. Señor, yo quisiera que esta petición que yo tengo en mi corazón viniera un ángel y me lo revelara así con vestiduras blancas. Ya eso no va a suceder, aunque Dios tiene poder para hacerlo. No le podemos poner límites a Dios. ¿Dios puede hablar audiblemente? Sí. ¿Dios puede enviar un ángel a darte una información? Sí. Dios no deja de ser Dios. Pero ahora las cosas cambiaron. Ya no es el Padre quien con una voz fuerte y estruendosa hace vivificar la obra de su Hijo. Ahora es su Hijo en la iglesia, con el Espíritu Santo dentro de los creyentes, quien anuncia el mensaje de salvación para toda la humanidad. ¿Quién creerá nuestro anuncio? La Escritura dice: ¿cómo creerán si nadie les predica? Somos nosotros, queridos hermanos, los nuevos testigos. Ya no es la voz celestial, ya no son los ángeles, es la iglesia con la palabra viva y eficaz, la Biblia. Está dentro de nosotros y podemos ir a las calles a proclamar, no solamente aquí el día de hoy, que Cristo vive, sino allá en tu familia, en tu trabajo, en cada lugar donde tú estés. Tú ahora puedes tener la oportunidad de ser testigo. Ahora Cristo vive en nosotros. El testimonio se ha vuelto un encargo ahora para nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Vamos allá, por favor. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y miren lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En eso fue diferente la resurrección de Cristo. Ya no hubo voz del cielo, ya no vinieron ángeles, sino que Dios ruega a través de Chole al mundo: reconcíliate con Dios. Dios ruega a través de Virín en el Conalep: reconcíliense con Dios. Dios ruega a través de, porque se está riendo mucho Leo, Dios ruega a través de Leo en su preparatoria: reconcíliense con Dios. Dios ruega a través de ti, queriéndote usar para que cuando tú te levantes y abras tu boca para predicar el Evangelio, las personas se arrepientan, puedan creer y se reconcilien con Dios. Ya no hay voz del cielo, ya no hay ángeles, somos tú y yo. Quisieran los ángeles tener el privilegio que tenemos tú y yo de predicar el Evangelio. Lo anhelan. Ahora mismo puedo imaginarme
¿cómo se dice? Alegoría, no piense que es real. Pero ahora mismo ángeles están allí diciendo, ok, fuente de vida, escucharon ya, cuando salgan, órale, vamos en la parada del camión y al taxista y al de la caseta y al tránsito, órale, vamos. Porque ahora nos toca a nosotros el mensaje de la reconciliación. No solamente gritar o proclamar o expresar aquí dentro del templo, Cristo vive, aleluya, eso está muy bien, pero es también allá afuera. En cualquier lugar donde nos encontremos, Dios anhela hablar. Este es mi Hijo amado, óiganme, pero a través de mí, a través de mí. Queridos hermanos, el pesebre está vacío. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Pero el trono está lleno. Ahí está el Hijo de Dios, reinando sobre toda su creación. Este Jesús que ha resucitado es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder y de toda la alabanza. Y hoy en Fuente de Vida reconocemos a nuestro Dios, el Señor Jesús, como quien es. Jesús resucitado es el Hijo eterno de Dios, preexistente antes de los siglos. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el final de todas las cosas. Jesús es el Cordero inmolado, pero también es el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Él murió, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Él es el vencedor de la muerte, el que descendió a lo más profundo y resucitó con poder. La tumba no pudo retenerlo, el pecado no pudo dominarlo, Satanás no pudo derrotarlo. Él es el Cristo glorificado, el que tiene ojos como llamas de fuego, una voz como estruendo de muchas aguas. Y en su vestidura lleva escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar con cuerpo glorificado. Él es la garantía de nuestra resurrección futura. Él es fiel a sus promesas, poderoso para salvar, justo para juzgar, rico en misericordia, eterno en su amor y glorioso en santidad. Él es el Señor exaltado, sentado a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros y preparando un lugar para ti y para mí en el cielo. Ese es Jesús resucitado, en Fuente de Vida. A Jesús resucitado sea toda la gloria, sea toda la honra y sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque por tu muerte hoy nosotros vivimos. Pero gracias a tu resurrección tenemos una esperanza viva. Nuestro cuerpo será levantado por pura gracia, porque no lo merecemos. Nos encontraremos contigo y seremos semejantes a ti, porque te veremos tal cual como tú eres. Así dice tu palabra. Por eso, Señor, en esta tarde a ti queremos dar toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Señor, hoy celebramos tu victoria, que se ha vuelto nuestra victoria, porque tú vives en nosotros. Y si somos aceptados por el Padre, es porque tú fuiste aceptado por el Padre y estamos en ti. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas avivar en nosotros esta gracia, este don, esta conciencia de que tu resurrección se ha hecho efectiva a favor nuestro y que podemos ahora glorificarte.
podemos ahora rendirnos ante ti, ser aceptados delante de tu presencia, por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque separados de ti no podemos hacer nada. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos de Fuente de Vida, que la gloria y la honra siempre sean para nuestro Dios. Ese Dios que vino, murió